Por mucho que parezca extraño, la hechicería, la magia, la brujería, el satanismo o los juegos ocultos, el ocultismo, es una práctica muy inmiscuida entre los católicos. Por donde quiera la podemos encontrar. Muchos católicos acuden con brujos, con adivinos, con hechiceros, para solucionar según ciertos aspectos de su vida. Esto es muy delicado porque muchos acuden por ignorancia, por presión, por desilusión, por sus instintos, por lo que tú gustes y quieras y mandes. Muchos católicos se ven involucrados en estas prácticas oscuras, en esas prácticas diabólicas y a veces sin darse cuenta del grave daño que se están haciendo para su vida espiritual. De eso vamos a hablar el día de hoy, sobre todo para que sepas, antes de acudir con un brujo, con un hechicero, para que sepas qué es un hechizo, qué es un maleficio, para que sepas también qué debes hacer en caso de que te sientas afectado o sepas que estás siendo afectado por un hechizo o por un maleficio que te lanzaron, ya sea por envidia, ya sea por coraje, ya sea por lo que tú gustes y mandes. De eso vamos a hablar el día de hoy en este programa de aquí en tu canal, Amigos de Jesús Nazareno. Así es que sin más, te invito a que me acompañes, te aseguro no te vas a arrepentir y comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos vean. Te damos la más cordial bienvenida a una nueva entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, Amigos de Jesús Nazareno. Gracias por acompañarnos y permitirnos una vez más llegar a tu corazón. Es un honor, es un privilegio compartir contigo. Esto es información importante para tu crecimiento, para tu ayuda espiritual. Y hermano, tal como escuchaste en el intro del programa el día de hoy, hablamos de brujería, hablamos de hechizos, hablamos de magias. Es una práctica muy común dentro del pueblo católico. No nos engañemos, tampoco lo querramos negar. Es una práctica que se puede escuchar por doquier, ¿no? Que tal persona la embrujaron, que tal o cual persona le hicieron un mal, pero eso no es lo grave. Lo grave es que tú digas, voy a ir con esta persona porque me hicieron un mal, o voy a ir a limpiarme de este mal. Acudimos a brujos, acudimos a satánicos. ¿Qué es un hechizo? ¿Qué es un maleficio? Eso lo vamos a investigar. Sobre todo lo vamos a escuchar de labios de un padre exorcista, que hay muchos, hay mucha información, desde el padre Gabriel Amor, padre Fortea, bueno, en fin, muchísimos exorcistas, gracias a Dios, están librando esa batalla directa en primera línea con el mismo Lucifer. Vamos a ver lo que dice el sacerdote, sobre todo para que comprendas y contemples qué es y sobre todo tomes tus precauciones. Es una información que debes de conocer antes de querer o tomar decisión de visitar o acudir a un hechicero o a un brujo para que te ayude en tus supuestos males o te quite los males que te hicieron, ¿no? Eso es importante que lo tengas en cuenta. El padre Francisco Torres Ruiz es exorcista de la diócesis de Plasencia, España. Alertó sobre todo a los católicos del riesgo y peligros de los hechizos y maleficios y precisó que estos pueden ser más graves para quienes los solicita o los encarga antes que para quienes son víctimas de estos atropellos por parte del demonio. Dice el sacerdote con sus palabras literales, dice, siempre digo que en esto del maleficio o conjuro se produce el efecto contrario, todo se devuelve, dijo el sacerdote en unas entrevistas que hicieron a medios de comunicación como EWTN, entre otros. El demonio es muy mal pagador y no se contenta solo con dañar a la persona contra la que se ha hecho el maleficio, sino que también va a buscar dañar a la persona que lo ha encargado o lo solicitó, lo ha alertado el sacerdote exorcista español. Esto ocurre porque la persona que hace o encarga un daño, un hechizo o un maleficio, ya tiene el corazón abierto al pecado y directamente al odio y al mal,
con lo cual es fácil que sea víctima de los ataques del diablo. ¿Qué es el hechizo o qué es el maleficio? El sacerdote dijo en EWTN Noticias que es triste decirlo, pero es así. Existe la capacidad de poder lanzar una influencia maligna sobre las personas. Entonces, ¿qué es el hechizo o el maleficio? Bueno, pues es una influencia extraordinaria, maligna sobre las personas. Esto sucede cuando estamos movidos por el odio, el desamor, el rencor, la envidia o cualquier tipo de pecado que nos haga desear algo malo y sobre todo que recurramos a las fuerzas del mal y con cualquier tipo de técnicas o de forma, sea lo que sea, esto es obra y práctica 100% diabólica. El maleficio es el maleficio es maleficio, así dijo el sacerdote, se haga con el fin que se haga, ya sea bueno para conseguir que una persona se enamore de ti, por ejemplo, o bien sea para hacer daño a alguien que me ha hecho daño a mí, o para buscar un beneficio de alguien sin que esta persona se dé cuenta o se entere. El sacerdote destacó que la doctrina más clara está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2117, que señala: estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otros o recurrir a una intervención directamente de los demonios, lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En efecto, o dice el sacerdote, que si son efectivos los hechizos o maleficios, son efectivos ante las víctimas o ante las personas. El exorcista indicó que para comprender esto hay que volver al gran misterio de la permisividad de Dios o divina. Es decir, todo tiene efectividad en la medida en que Dios lo permite. El ejemplo más claro lo tenemos en el capítulo 1 de la historia de Job, en las Sagradas Escrituras. Solamente en la medida en la que Dios permite a Satán hacerle daño a Job, este puede actuar, lo recordó el sacerdote. También el padre Torres dijo además que el maleficio ocurre a la misma solamente en la medida en que Dios permite el mal obrar sobre la persona. Sobre la persona, de modo malo, dañarla puede tener efectos que, por desgracia, en la mayoría de los casos, sí se han mostrado un efecto grave en esas prácticas del maleficio. ¿Qué hacer si se sospecha que eres víctima de un hechizo o de un maleficio? En primer lugar, dijo el sacerdote, no hay modo concreto de saber si estás siendo víctima de un hechizo o de un maleficio, aunque las cosas pues son muy raras, pero sí, si no hay explicación, sí puede ser víctima, ¿no? Sin embargo, no podemos estar nosotros obsesivamente con todo lo malo que nos pasa venga de la brujería. Siempre que hay que buscar las causas naturales, cuando esas ya no dan o no se puede encontrar ninguna circunstancia o posible circunstancia natural, entonces sí podemos sospechar de que hay un problema relacionado con el maleficio o con los hechizos, es decir, que está siendo víctima de estos ataques. Ante la sospecha, continuó, lo primero es no perder la calma, no acudir nunca por ninguna manera o bajo ninguna circunstancia a un hechicero. Eso jamás, porque eso puede aumentar más el mal de este hechizo. Toca entonces encomendarnos a Dios y a la Santísima Virgen, luego acudir al sacerdote para pedir que nos rece oraciones de liberación y luego vivir una vida en gracia. El sacerdote recomienda rezar mucho la devoción a la Santísima Virgen, el rezo del Santo Rosario, y sobre todo también tenerle fe, claro, a Jesucristo, mantenerte en gracia, confesarte, comulgar, estar con los sacramentos y jamás alejarte de la mano de Dios, y sobre todo tener la plena confianza que cuando quiera Jesucristo, en el momento que lo disponga, te puede liberar. Hay mucha información sobre los hechizos, sobre el maleficio, pero creo que esta es de las más importantes. Es necesario que entiendas esto. ¿Qué es el maleficio? Es daño. ¿Qué es el hechizo? Es daño. Cuando tú utilizas al demonio o le pides ayuda al demonio que ejerza su poder sobrenatural para que dañar o para destruir en cosas materiales, en negocios, casas, trabajos,
eh, ropa, cuerpos, en fin. Cuando tú usas o pides ayuda al demonio para que destruya o ataque a aquella persona de forma directa, es maleficio. Cuando tú llamas al demonio para conseguir un favor de aquella otra persona, ya sea que se enamore de ti, que se case contigo, que te haga caso, o que, bueno, en fin, muchas cosas en sentido que a ti te beneficien, también se llaman maleficios, pero son igual. Todo daña a la persona que le aplicas, pero el sacerdote nos dice que te dañas más tú. Tú que vas a solicitar este hechizo o el que va a solicitar este hechizo te daña más. Un día se le regresa. ¿Por qué? Porque el demonio es un traidor. No le es leal a nadie y claro, él tomará su parte. Y siempre que le puedas dejar partida a algo, el demonio va a actuar, pero créemelo, cobrará su trabajo. Dice el sacerdote, no hay que buscar las causas, todo lo que veas que es brujería. Sin embargo, cuando ya no corresponde a la realidad, cuando ya lo normal no es eso, cuando ves tú que son cosas extrañas, muy raras, muy turbias, sí es posible que estés siendo víctima de un hechizo o de una influencia del demonio. ¿Qué debes hacer? Jamás ir con brujos, eso sí, jamás. Y muchas de las veces es lo que hacen los sacerdotes, bueno, los laicos, perdón. Me equivoqué. En vez de ir con un sacerdote a que te rece una oración de liberación, que muchos ya no quieren hacerlo, claro, muchos de los fieles corren con los brujos, adivinos, hechiceros para que los curen de ese mal, cuando en realidad lo que van a hacer es empeorar la situación. Entonces, ¿qué debes hacer tú? Bueno, apegarte a la mano de Jesucristo. Recuerda que el maleficio, que la brujería tienen efecto en las personas si Dios lo permite. Sobre todo si Él quiere. Si no quiere, no. Pero también hay que ser claros, a medida que tú te alejas más de Dios, a medida que vives en pecado permanente, a medida que no comulgas, te conviertes más vulnerable, más inmune al demonio. Y entonces el demonio por eso te ataca. Pero si tú te aferras a la mano de Dios, rezas, comulgas, haces obras buenas, te confiesas a menudo, estás con Dios pidiéndole a la Santísima Virgen, a Jesucristo, a la corte celestial, ayúdame, 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 comulgas y confías, tratas de vivir y sobre todo pones tu corazón en la confianza en Dios, decir, Señor, cuando tú quieras, lo que tú quieras me vas a quitar. Yo sé que estoy tirado, yo sé que estoy en la basura, yo sé que estoy en la ruina, yo sé que estoy perdido, pero si tú quieres me vas a levantar, ayúdame. Él hará su trabajo. Dios sabe cómo hacer esto, no le cuesta nada. Él en cuanto Él diga basta, basta. Y si Él permite que tú sufras por un maleficio, créemelo que te dará tu recompensa. Pero siempre hay que estar dispuestos a la voluntad de Dios. Yo sé que te desesperas, yo sé que sufres, yo sé que el demonio es muy astuto. Tú te desesperas, tú lloras, tú vives tu tristeza, tu ruina, tu enfermedad, tu perdición, tu destrucción. Pero créemelo, a final de cuentas Dios vence, Dios gana, Dios impera, Cristo reina. Ningún demonio se atreve a poderle a Cristo, solo lo permite. El de Jesús lo permite. Él sabe por qué te lo está permitiendo. Tal vez te tiene un premio preparado, tal vez es para que te curtas, te pulas como hijo de Él, o tal vez para que te hagas digno a un tesoro más grande en el cielo. Pero créemelo, lo grave es para quien busca estas prácticas. Lo grave es para quien va a que hagan hechizos, porque él o ella va a pagar caro. Si él hizo un hechizo para que una pareja se destruya, una relación se destruya, créeme lo que lo va a pagar caro, porque eso se paga caro, porque en primer lugar estás negociando directamente con el diablo y el diablo no se queda con eso. El diablo cobra, entiéndelo, cobra, es un verdugo, es el peor verdugo. Es importante que tengas en cuenta esto, por eso la validez de los sacramentos, de frecuentar la misa, de comulgar, de estar en gracia, de rezar a la Santísima Virgen, obviamente, de estar curtiéndote en la vida cristiana, cultivándote, preparándote, conociendo y sobre todo disponiendo tu corazón a la voluntad de Dios. Eso es lo más importante, querido hermano en Cristo. Ojalá te haya servido esta breve información para que tomes conciencia y sobre todo te interese más los hechizos, saber cómo defenderte, saber cómo ser inmune a los hechizos, a las brujerías. Vamos a empezar a traer temas tanto en este canal como en el otro acerca de estas brujerías. Vamos a traer más información para que tú como católico sepas defenderte de las embestiduras de esta bestia llamada Lucifer. Hasta pronto y bendiciones.